El aire salado y denso de Porto das Brumas se pegaba a la piel como una segunda dermis, una mezcla indisoluble de mar, óxido y el sudor de 1000 hombres. Lucas sintió ese abrazo húmedo y pesado en el instante en que bajó del autobús. A sus 22 años, llevaba consigo poco más que una mochila raída sobre los hombros y un vacío en el pecho que pesaba más que todas sus pertenencias. Sus ojos, de un color avellana que guardaba el calor del sertón que había dejado atrás, recorrían con una curiosidad silenciosa el paisaje. Venía de una vida seca y polvorienta, de horizontes infinitos pero vacíos, donde los sueños se evaporaban bajo el sol inclemente. Su misión era simple y hercúlea: forjar un futuro para su madre viuda y sus hermanos pequeños, una promesa susurrada en una despedida llena de lágrimas contenidas. Porto das Brumas no era un paraíso costero de postales, era un pueblo de trabajo cuyas chimeneas industriales tosían un humo grisáceo que teñía los atardeceres. El olor a diésel de los barcos pesqueros y de la fábrica se entrelazaba con la fragancia primordial del océano, creando un perfume único y embriagador. Lucas caminó por las calles adoquinadas, sintiendo el calor irradiar del suelo hasta encontrar el barrio de los trabajadores. Allí, las casas de ladrillo visto se apretujaban unas contra otras, y de las ventanas abiertas se escapaban retazos de conversaciones, el sonido de la radio y el llanto de algún niño. Encontró un cuarto minúsculo en una pensión, con una cama de hierro que protestaba con cada movimiento y una ventana que daba a un patio interior donde la ropa tendida danzaba con la brisa marina. No era mucho, pero era un comienzo. Al día siguiente, el estruendo de la fábrica de conservas de pescado se convirtió en la banda sonora de su vida. El ruido era una pared sólida contra la que chocaban los pensamientos, y el calor dentro de la nave era sofocante, haciendo que el sudor empapara su ropa de trabajo en cuestión de minutos. Pero Lucas no se quejaba. Cada lata que etiquetaba, cada caja que apilaba, era un ladrillo en la casa que construiría para su familia, aunque fuera una casa hecha de esperanza y distancia. Durante las primeras semanas fue una sombra más entre los obreros. Mantenía la cabeza gacha, los movimientos eficientes y la boca cerrada. Sin embargo, su presencia no pasaba desapercibida. Era alto, con la espalda ancha forjada por años de trabajo duro y un silencio que no era de vacío, sino de observación. Había una intensidad en su mirada que algunos confundían con timidez, pero que era, en realidad, un alma atenta al mundo. Era esa alma la que lo llevaba cada noche, después de la agotadora jornada, a la pequeña cantina de la esquina. Se llamaba O Refugio y el nombre no podía ser más acertado. Era un local pequeño, con no más de 6 mesas de madera oscura y una barra atendida por su dueña, Elena. Ella era tan parte del lugar como las botellas que alineaba con esmero o el aroma a guiso casero que flotaba en el aire. Elena tenía unos 30 y tantos, el cabello oscuro recogido en un moño desordenado del que siempre se escapaban algunos mechones rebeldes, y unos ojos negros y profundos que parecían haberlo visto todo. Se movía con una gracia eficiente, una calma que contrastaba con el bullicio del barrio. Desde el primer día que Lucas entró, Elena lo notó. No por su físico, aunque era innegablemente atractivo de una manera rústica y genuina, sino por el aura de soledad que lo envolvía. Se sentaba siempre en la misma mesa, al fondo, pedía el plato del día y una cerveza, y comía en silencio, con la mirada perdida en algún punto más allá de las paredes del local. No hablaba con nadie, apenas levantaba la vista. Era un misterio silencioso en su pequeño universo de clientes habituales y ruidosos. La tensión entre ellos comenzó como una corriente subterránea, invisible pero palpable. Empezó con miradas. Mientras él comía, sentía a veces el peso de los ojos de Elena sobre él, no de forma indiscreta, sino con una curiosidad cálida. Cuando él levantaba la vista, ella le sonreía levemente antes de volver a sus quehaceres. Lucas, cohibido, bajaba la mirada hacia su plato, pero un calor inexplicable le subía por el cuello. Empezó a esperar ese intercambio silencioso, ese pequeño reconocimiento en medio de su anonimato. Una noche, mientras le llevaba la cuenta, Elena se detuvo un instante más de lo necesario. «Nunca te había visto por aquí antes»,
dijo. Su voz era suave, con un matiz ronco que a Lucas le pareció extrañamente íntimo. Él se sorprendió, levantó la vista y sus ojos se encontraron directamente. Llegué hace unas semanas, por el trabajo en la fábrica. Su propia voz sonó áspera por el desuso. La fábrica, asintió ella, con una sombra de comprensión en su rostro. Es un trabajo duro. Lo es, admitió Lucas, pero es un trabajo. Elena sonrió de nuevo, y esta vez la sonrisa alcanzó sus ojos, iluminándolos. Bienvenido a Porto das Brumas, entonces. Esa noche, Lucas se fue de la cantina sintiendo algo más que el estómago lleno. Se llevó consigo el sonido de la voz de Elena y la imagen de su sonrisa. A partir de ese día, sus interacciones se hicieron más frecuentes, aunque siempre breves. Ella le preguntaba cómo había ido su día, y él, poco a poco, empezó a responder con más de 2 palabras. Le habló del ruido incesante, del olor a pescado que se le impregnaba en la piel, de la camaradería silenciosa con los otros hombres. Elena escuchaba, apoyada en la barra, asintiendo, sus ojos fijos en él. Para Lucas, esos minutos de conversación eran un oasis. La cantina se convirtió en el único lugar donde no era solo un par de brazos fuertes, sino una persona. La tensión creció una tarde de lluvia torrencial. La tormenta había llegado de repente, azotando el pueblo con una furia tropical. El agua caía en cortinas, inundando las calles y haciendo que la gente corriera a refugiarse. Lucas estaba terminando su cena, apurando el último sorbo de cerveza mientras veía la lluvia golpear los cristales. El resto de los clientes se había marchado corriendo entre chubascos y de pronto se encontró solo con Elena en el local. Ella estaba secando vasos detrás de la barra. El sonido rítmico del paño contra el cristal era el único que competía con el rugido de la tormenta. «Parece que no va a parar pronto», dijo ella, rompiendo el silencio. «No», respondió él, sin apartar la vista de la ventana. «Me recuerda a las tormentas de mi tierra. Allá, cuando llovía así, la tierra lo agradecía». «¿Cómo?», preguntó ella, acercándose a su mesa con el pretexto de recoger el plato vacío. Lucas se giró para mirarla. Estaba más cerca que nunca. Podía oler su perfume, una mezcla de canela, cítricos y algo puramente suyo, femenino y cálido. «Aquí parece que el mar quiere reclamar el pueblo». Ella rió suavemente. «A veces lo parece. Este lugar tiene carácter». Se sentó en la silla de enfrente, un gesto que hizo que el corazón de Lucas diera un vuelco. «¿Y tú? ¿De dónde vienes exactamente? Dices tu tierra como si fuera otro mundo». Y por primera vez Lucas habló. Le habló del sertán, de la aridez, de la belleza austera de su hogar. Le habló de su madre, de la fuerza silenciosa de esa mujer, de la responsabilidad que sentía sobre sus hombros. Habló con una franqueza que ni él mismo sabía que poseía, las palabras fluyendo como si la tormenta exterior hubiera roto una presa dentro de él. Elena escuchaba con una atención absoluta, su barbilla apoyada en la mano, sus ojos negros reflejando la luz tenue que parpadeaba sobre ellos. Cuando él terminó, un silencio cargado de emoción se instaló entre ambos. Ya no eran la dueña de la cantina y su cliente, eran 2 personas compartiendo una intimidad inesperada, resguardados del mundo por un telón de agua. «Tienes un gran corazón, Lucas», dijo ella finalmente, su voz apenas un susurro. «Se nota en cómo hablas de tu familia». Él se sintió expuesto, vulnerable, pero de una manera extrañamente agradable. «Solo hago lo que tengo que hacer». «No», replicó ella, inclinándose un poco más hacia él. «Muchos hacen lo que tienen que hacer, pocos lo hacen con ese amor». La palabra amor quedó flotando en el aire entre ellos. Lucas sintió un impulso irrefrenable de acortar la poca distancia que los separaba. Vio cómo la mirada de Elena descendía a sus labios por un segundo antes de volver a sus ojos. Era una invitación, una pregunta silenciosa. El mundo se redujo a esa mesa, a la luz parpadeante, al sonido de la lluvia y al latido de su propio corazón que resonaba en sus oídos como un tambor. La atmósfera se había vuelto eléctrica, densa con todo lo que no se decía. La tormenta afuera amainaba, su furia transformándose en un repiqueteo constante y rítmico sobre el tejado. Dentro de la cantina, sin embargo, la tempestad emocional entre Lucas y Elena estaba alcanzando su punto álgido.
Él no había apartado la mirada de la suya, perdido en la profundidad de esos ojos oscuros que parecían contener galaxias enteras de historias y anhelos. Podía ver en ellos un reflejo de su propia soledad, pero también una fuerza y una calidez que lo atraían como un faro en la noche. Elena fue quien rompió el hechizo, o quizás quien lo profundizó. Lentamente, como si temiera asustar a una criatura salvaje, extendió su mano sobre la mesa y cubrió la de él. La mano de Lucas era grande, callosa por el trabajo, marcada por pequeños cortes y cicatrices. La de ella era suave, cálida, y su contacto fue como una descarga eléctrica que le recorrió el brazo y se instaló directamente en su pecho. Era la primera vez que una mujer lo tocaba con esa deliberada ternura. El vacío que cargaba, esa oquedad sorda y constante, pareció encogerse por un instante, llenado por el simple calor de su piel contra la suya. A veces, comenzó ella, su voz más grave que de costumbre, este pueblo puede ser muy solitario. No aparto la mirada. Ves pasar a la gente día tras día, conoce sus hábitos, sus bebidas favoritas, pero no conoce sus almas. Lucas tragó saliva, su garganta repentinamente seca. Acarició el dorso de la mano de ella con su pulgar, un gesto tímido e instintivo. Yo sé lo que es la soledad. Lo sé, susurró ella. Por eso te reconocí. El tiempo pareció detenerse, el sonido de la lluvia se convirtió en un murmullo lejano. Lo único que existía era la conexión entre sus manos, la intensidad de sus miradas. Lucas sintió cómo la timidez que lo había atenazado durante toda su vida se disolvía, reemplazada por un deseo puro y abrumador. Un deseo no solo de su cuerpo, sino de su presencia, de su comprensión. Era la respuesta a la pregunta que ni siquiera sabía que se estaba haciendo. Era el toque que podía llenar el vacío. Con una lentitud tortuosa, se inclinó sobre la mesa. Elena no se movió, sus ojos se entrecerraron ligeramente, sus labios se separaron en una invitación silenciosa. Él levantó su otra mano y con los dedos temblando apenas, le apartó un mechón de cabello húmedo que se le había pegado a la sien. Su piel era aún más suave de lo que había imaginado. Recorrió con la yema del dedo la línea de su mandíbula, sintiendo el pulso acelerado en su cuello. Ella cerró los ojos, entregándose a la caricia, un suspiro casi inaudible escapando de sus labios. Ese sonido fue lo que finalmente rompió la última barrera de contención de Lucas. Se levantó, rodeó la mesa y se detuvo a su lado. Elena alzó la cabeza para mirarlo, una mezcla de expectación y vulnerabilidad en su rostro. Él se arrodilló frente a ella para que sus ojos quedaran a la misma altura. Tomó su rostro entre sus dos manos grandes y ásperas, acunándolo con una delicadeza que contradecía su fuerza. Elena susurró su nombre, y fue la primera vez que lo decía en voz alta. Sonó a oración, a confesión. Y entonces la besó. No fue un beso de arrebato, sino de descubrimiento. Sus labios rozaron los de ella con suavidad al principio, probando, preguntando. Ella respondió con la misma delicadeza. Un encuentro de alientos cálidos y piel sensible. Luego, el beso se profundizó. Fue un beso que hablaba de semanas de miradas furtivas, de anhelos silenciosos, de soledades compartidas. Tenía el sabor salado de las lágrimas no lloradas y la dulzura de una esperanza recién nacida. Lucas la besaba con toda la intensidad contenida de su ser, volcando en ese gesto el hambre de afecto, la necesidad de conexión que lo había carcomido por dentro. Las manos de Elena subieron hasta su nuca, sus dedos enredándose en su cabello corto, atrayéndolo más cerca. El beso se volvió más urgente, más apasionado. La lengua de Lucas trazó el contorno de sus labios antes de buscar la suya en una danza íntima y febril. Ya no había timidez, solo una honestidad brutal y hermosa. Era un incendio que había comenzado con una chispa, un cruce de miradas a través de una cantina concurrida y que ahora ardía con una fuerza imposible de apagar. Se separaron apenas para tomar aire, sus frentes apoyadas la una contra la otra, sus respiraciones agitadas y sincronizadas. «He esperado esto», admitió ella con la voz entrecortada, «desde el primer día que entraste por esa puerta». Lucas no pudo responder con palabras, solo pudo volver a besarla, esta vez con una posesividad tierna, sellando la verdad de ese momento, la certeza de que algo fundamental e irrevocable acababa de cambiar en el universo de ambos.
La tormenta había pasado, pero la de ellos no había hecho más que empezar. La primera luz del alba se filtraba por las rendijas de la persiana de la cantina, dibujando franjas doradas en el suelo de baldosas y en el aire cargado de la noche anterior. El olor a lluvia limpia se mezclaba con el aroma a café recién hecho. Elena, vestida con una camisa de Lucas que le quedaba enorme, se movía en silencio por la pequeña cocina contigua. El sonido suave de sus pies descalzos sobre la madera era la única música en la quietud de la mañana. Lucas estaba sentado en una de las mesas, la misma donde todo había comenzado, con una taza humeante entre las manos. Observaba cada uno de sus movimientos, la forma en que la luz matutina se enredaba en los mechones sueltos de su cabello, la curva de su espalda mientras se inclinaba para sacar la leche. Sentía una paz que le era completamente ajena, una calma que se asentaba en el fondo de su ser, justo en el lugar donde antes habitaba el vacío. La noche no había sido solo de pasión, sino de una profunda e íntima conexión, de historias susurradas en la penumbra, de piel contra piel, como un lenguaje universal que no necesitaba traducción. Ella se acercó y le dejó un plato con pan tostado y mermelada casera sobre la mesa. Se sentó frente a él como la noche anterior, pero todo era diferente. La tensión había sido reemplazada por una complicidad cómoda. «Tienes que ir a la fábrica pronto», dijo ella, aunque su tono no era de apremio, sino de una suave melancolía. Él asintió, tomando un sorbo de café. El calor se extendió por su pecho. La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de realidad. La sirena de la fábrica no tardaría en sonar, llamándolo de vuelta a su mundo de ruido, sudor y trabajo monótono. La cantina, su refugio, su paraíso encontrado, volvería a ser solo un lugar al que ir después de la jornada. Pero ahora, ese lugar y la mujer que lo habitaban significaban todo. Elena alargó la mano sobre la mesa y tomó la suya, entrelazando sus dedos. Su contacto era ahora familiar, necesario. «Ara», comenzó ella, buscando las palabras, «no tiene por qué ser solo una noche de tormenta, Lucas». Él levantó la vista y sus ojos se encontraron con la seriedad y la esperanza en los de ella. Apretó su mano con fuerza. «No lo será», afirmó con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. «Esto es solo el comienzo». No necesitaban más promesas. La certeza estaba ahí, en el calor de sus manos unidas, en la forma en que se miraban. Se levantó, sabiendo que no podía retrasar más la partida. Ella lo acompañó hasta la puerta. Afuera, por todas brumas despertaba. El aire fresco de la mañana ya empezaba a cargarse con los olores familiares del trabajo y el mar. Antes de salir, Lucas se giró, la atrajo hacia sí y la besó de nuevo. Un beso lento, profundo, un ancla para el día que se avecinaba. Un recordatorio de lo que ahora tenía que esperar. «Volveré esta noche», susurró contra sus labios. «Estaré esperando», respondió ella. Mientras caminaba por las calles húmedas hacia la fábrica, Lucas ya no sentía el peso de la soledad sobre sus hombros. Llevaba consigo el sabor de Elena en sus labios, el calor de su piel en su memoria y una promesa silenciosa latiendo en su corazón. El estruendo de la fábrica lo esperaba, sí, pero por primera vez no sonaba como una condena, sino como el preludio de la noche, el compás de espera hasta volver a su refugio.